Estamos como todos los sábados en este horario con el micro, el espacio de AMSAFE, Departamento General López, en el que hablamos de educación y siempre con la presencia del secretario seccional del departamento, el doctor Alberto José Maurino. ¿Cómo estás, Alberto? Muy ¿Qué buen tal? día. ¿Cómo te va, Eduardo, Leticia? Aquí Buenos estamos, días. aquí estamos. Bueno, Habíamos quedado con algunos temas pendientes Así es. del sábado anterior. en más, creo que habíamos introducido el tema en el micro anterior cuando hablamos de educación a distancia. Sí, exactamente, exacto. Y bueno, la ley también habla en un capítulo que es el título octavo, entre el artículo 104 y 111, trata el tema de educación a distancia. Ajá. Y se lo ve como una opción pedagógica y didáctica distinta a las tradicionales. Correcto. Por lo tanto, es una posibilidad más que van a tener los ciudadanos de poder estudiar, ¿no? Y también esta modalidad es aplicable a distintos niveles y modalidades. Cuando hablamos de distintos niveles y modalidades, hay que aclarar que la ley la prevé después de los 18 años. O sea que La educación a distancia. La educación a distancia. Ajá. Lo que está haciendo entrever también que la educación más primaria, la de formación en serio, digamos, tiene que ver con la relación esta que hablamos el otro Del día, sábado pasado, de sí. la presencia del profesor, Exacto. de la institución Sí, educativa. porque se está en plena etapa formativa, ¿no es cierto? Exactamente. Y de la búsqueda de criterios. Así es. Porque hace falta formar el temple del individuo para que después la educación a distancia pueda ser tomada como corresponde. Y porque el tema de la sociabilización que empieza en la familia y después sigue en la escuela y después indudablemente también se da con los actores principales de la sociedad en el cual el individuo se desarrolla. Correcto. Tiene que ver con el otro. Tiene que ver con la Por presencia supuesto del que sí. otro. El acto educativo esencial, básico, tiene que ver con la presencia del otro. O sea, la educación se hace desde el punto de vista de la docencia, obviamente, pero con el intelectual del alumno en este caso. Y eso tiene que ver mucho con esta formación primaria que vos decís, que primero viene de la familia, que la escuela de alguna manera con su institucionalidad trata de ir reforzando o mejorando, porque a veces se llega a la escuela con una cierta característica que no son propias de la institución. Correcto. Y que naturalmente después también se transfiere a lo largo del proceso en escuela secundaria y si algunos inician en el universitario. Bueno, lo importante es que en este tema de la educación a distancia, esta presencia del profesor en persona con el otro prácticamente no se da. No se da. No se da. Y, o sea, no se da en tiempo y espacio tal cual como en la escuela tradicional. Por se da supuesto. en tiempos y espacios distintos. Mucho más reducidos y distintos. Y obviamente se usa una estrategia de planificación y tecnología distinta a la que se puede usar en el ámbito normal y corriente de la educación común. Sí. Cuando hablamos de esta presencia del profesor o no, que para nosotros en el primer ciclo de la educación hasta la secundaria y en algunos casos universitaria, excepto, vuelvo a insistir, que esto está más bien programado para aquellos que tienen 18 años hacia arriba, o sea, después de haber supuestamente transcurrido la secundaria, o sea, todo proceso en el cual le puede garantizar de alguna manera, que el chico que no pudo estudiar o le falta algo o quiere empezar a estudiar algo que no pudo cumplimentar, independientemente de la edad, lo puede hacer. Y esta presencia del profesor puede ser semipresencial, o sea, digamos, en una situación donde el alumno tenga que volver o tenga que ir cada tanto a un lugar, presentarse, hacer un examen o hacer alguna consulta. Correcto. Hoy esto se da mucho, o no mucho, pero se da de manera interesante en las partes de las universidades y las carreras a distancia, ¿no? Algunas con semipresencial, en vez de tener toda la cantidad de horas, van una cantidad de horas determinada en un determinado día y van cumpliendo esa cuestión de los semipresenciales. Lo que suele tener también son mesas de trabajo y de respuestas también online, que eso les permite... Sí, donde la presencia del profesor ahí generalmente es a través de la tecnología, en este caso una computadora. ¿No? La educación a distancia también puede ser la educación asistida, la educación abierta, con distintas denominaciones, ¿no? Educación virtual y otras, porque pueden aparecer algunas otras de este tipo que pueden ser armadas de acuerdo al momento y a la situación, ¿no? Y tenemos que ver que
más allá de estar de acuerdo o no estar de acuerdo en estos esquemas, esta educación está tutelada básicamente por el Estado Nacional, está por el Estado provincial y también, indudablemente, por normativa específica que viene del Consejo Federal de Educación. Correcto. O sea que cuando hablamos de oficial y de educación a distancia, hablamos de una institucionalidad detrás, el Estado Nacional, a través de la ley, y quienes tienen la obligación de seguir este proceso y controlar que estas cuestiones de los contenidos y demás que se da y las herramientas que se usan sean las correctas. ¿Para qué? Para obtener el fin que la educación o la ley de educación establece. Para esto, exacto. Para estas cuestiones. Y insistimos en esto, ¿no? En el tema de la educación a distancia. La provincia de Santa Fe recientemente ha sacado un programa como para recuperar a aquellos que no han terminado el secundario a través de este proceso. Y lo ha hecho, y lo decíamos en el programa anterior, basándose en la ley nacional y estableciendo normativas específicas desde la jurisdicción. Claro. O sea, enmarcado en la ley, y la jurisdicción, como es la provincia, ha armado un tipo de enseñanza que cumple los objetivos que la ley establece en función de dar o permitir que aquel que no terminó la secundaria lo pueda hacer quizás en los momentos libres y demás. Más allá de este comentario que hicimos la otra vez, que digamos, esta posibilidad no es necesariamente se va a traducir en éxito de que todos los que empiecen van a terminar. Hay que ver si tienen las herramientas, pero es una posibilidad. Seguro que sí. Y hay que verlo desde ese punto de vista. Totalmente. Aquellos que tengan esta cuestión de querer superarse y de usar esta cualidad, esta virtud que el ser humano tiene, que es la perseverancia, Exacto. tienen una posibilidad distinta, concreta. Uh-huh. Y hay que verlo desde ese punto de vista positivo. Hay un tema en donde esta variante de los 18 años puede ser, digamos, tolerada, que es en los programas de escuelas rurales, en donde básicamente el tema virtual o de la educación a distancia puede avanzar sobre la parte secundaria, ¿no? Pero en lugares muy específicos, en lugares donde es difícil acceso y en donde naturalmente el Estado sí o sí va a tener que estar presente no solamente con llegar con el programa, seguramente con los elementos necesarios desde el punto de vista de la pedagogía y la tecnología, de que los alumnos que estén inmersos en este contexto puedan avanzar en este sentido. Así que básicamente el tema de la educación a distancia, que está en estos artículos 104 y 111 de la ley, establece estas consideraciones, ¿no? Y después cada uno va haciendo las valoraciones del caso. Lo interesante es que cuando uno en una ley pone alguno de estos artículos para salvar alguna situación, lo que nos debe hacer reflexionar es qué pasó abajo. ¿Qué pasó con la parte inicial de la formación, que después por las razones que todos conocemos, que tienen que ver con lo social, con lo económico, nos llevan a que tengamos que usar esta herramienta, que está bueno, pero que bueno. Yo vengo de estar presente ayer en el preforo de la Convención del Análisis de la Convención de los Derechos de Niños Santa Fe, que luego se va a hacer un congreso en Mendoza, y ya casi pasados 15, 20 años aproximado de la convención, todavía los derechos del niño están como pendientes, ¿no? Sí, y una de las cuestiones fundamentales que nosotros, no es por la crítica misma, sino para visibilizar que es un tema en que el Estado sigue estando ausente, es esto que acabamos de decir. Exacto. Si yo tengo una escuela en condiciones, de condiciones de igualdad y de equidad, en un determinado sector, en un barrio que tiene necesidades de la misma característica que un barrio que no tiene tantas necesidades, creo que estas cuestiones que la ley prevé para salvar situaciones van a ser cada vez menos. Este mismo proceso se da en esta situación que alguna vez hemos referido, que si hoy revisamos las cárceles, aproximadamente el 89-90% no tiene la escuela primaria cumplida, ni que hablar del secundario. Por lo tanto, está muy bien que todos los procesos de enseñanza de aquel que llega a esa situación se le permitan en la cárcel, pero estaría mucho mejor que lo tuviera en su inicio, ¿no? Sí, por supuesto, para no llegar a la cárcel. Para no llegar a la cárcel. Alberto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y que tengan buenos días. Un buen fin de semana también para vos, muchas gracias.